Bueno, y continuamos la segunda media hora del programa con una columna muy esperada, o por lo menos muy esperada por mí, que es las obsesiones de la transfilosa. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Qué bueno verte, Pauli. Las últimas 2 veces que no estabas para recibirme. Perdón, fallé. Bueno, quiero avisar de antemano que notarán que mi voz está un poco sufriendo. Estuve enferma toda la semana y ayer salí, bueno. Te hace más misteriosa. Es misteriosa, pero bueno, cada tanto voy a frenar a toser. Bueno, muy Pido bien. Disculpas ahí tenés agüita. de antemano para eso, pero... Sí, bueno, acá estamos nuevamente. ¿Y cuál es la obsesión que te trae en el día de hoy? Esta obsesión es un poco colectiva, vamos a empezar diciendo esto porque es una obsesión que debería obsesionarnos un poco a todas las personas en este momento. Voy a aprovechar y hacerme eco de que estamos en las vísperas del 28 de junio. Para quienes no sepan, el 28 de junio es el día que se conmemora a nivel internacional, un poco separado de lo que ocurre acá en Argentina, que lo celebramos en noviembre, del orgullo internacional LGBTQ+. Lo cual para nosotras desde la comunidad es un espacio muy importante. De hecho, nosotras todos los 28 salimos a marchar. Hacemos una marcha que mañana está convocada pensando en contra de los travesticidios y en contra de todo lo que está sucediendo de la violencia hacia a las feminidades y a la comunidad trans. Pero a nivel internacional, bueno, se conmemora este hecho histórico en los años 60, en donde después de una redada policial a un boliche, Stonewall Inn, en Nueva York, se marca de alguna forma el hito fundante de lo que sería el nacimiento del movimiento LGBT a nivel internacional. Y un poco haciéndome eco de lo que está pasando con el orgullo a nivel mundial, de la invisibilización que está teniendo esta temática cada vez más, desde todas las aristas. Yo particularmente hablo de las aristas, por ejemplo, de mi trabajo formal, que es de las empresas, pero el Mundial, por ejemplo, ha hecho mucho silenciamiento de lo que es el orgullo este mes, y en muchos espacios es como, bueno, ahora está el Mundial, no vamos a hablar del orgullo, claro. No vamos a poner la bandera arcoíris porque el Mundial gana en predominancia, ¿no? Entonces dije, bueno, yo voy a hablar de esto. Muy bien. Muy bien, qué bueno que no vas a hablar del Mundial. No, pues jamás, estamos hartas del Mundial. No pasaría jamás. Muy bien. Sí, bueno, porque la verdad que el Mundial es verdad, está en todos lados y en Nunca Fuiste al Cine no van a escuchar fútbol, no van a escuchar de Mundial, vamos a hablar de orgullo y representación. Exactamente, entonces un poco para traer esta discusión al mundo del cine, quiero empezar hablando, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de orgullo, ¿no? Que es un poco esta palabra que es tan... tiene mala fama. De hecho, orgullo es uno de los pecados capitales. En ese sentido, desde el catolicismo siempre está hablando mal del orgullo como algo negativo. Pero en realidad, en nuestro caso, el orgullo es prácticamente nuestra plataforma, ¿no? Hay una frase icónica de uno de los activistas más importantes de Argentina, que es Carlos Jauregui, que nos decía que el orgullo, no sea que nos cría para vergüenza, el orgullo es una respuesta política, ¿no? Y distintos autores se han hecho eco también, ¿no? De esta misma línea, de esta idea de que... un poco la identidad queer nace, ¿no? La identidad de las personas LGBT nace de una injuria, de un odio, y que siempre primero son los demás, a través de la exclusión, a través de ese odio que nos dan identidad y legitimidad, y nosotros nos apropiamos de ese lugar marginal y abyecto para hacer justamente nuestra plataforma política, nuestra plataforma de derechos. Yo creo que el cine juega también en esa... de alguna forma u otra juega y tensiona muy bien esta dinámica, esta dialéctica histórica entre el movimiento LGBT, reapropiándose siempre de la forma con la cual nos quieren representar, ¿no? Entonces un poco mi propuesta de hoy es hablar de 2 películas, un documental y una película de terror, que están en esa tensión gris, en esa dialéctica, ¿no? Entre habilitar un espacio para que haya representación de las comunidades LGBT y el reconocimiento de nuestra existencia en la sociedad, pero a su vez tiene, ¿no? aristas y puntas que van de alguna forma también afectando e impactando, ¿no? sobre por ahí nuestro movimiento o nuestras demandas o denuncias o pedidos, ¿no? que se hacen desde el movimiento.
¿Y qué películas son las que traes? Bueno, así para spoilear, vamos a empezar si quieren con la primera, que me parece que es una película que mucha gente conoce y mucha gente que es de la comunidad seguramente de alguna forma u otra ha conocido, ha escuchado, ha visto o ha sabido algo sobre esta película, que es el documental Paris is Burning. Sí. París en llamas, ¿no? Que es un documental de los años 90 de Jenny Livingston, que es la condensación de 7 años de filmación en el Harlem de Nueva York para finales de los años 80, en donde la directora quiere retratar estas prácticas subculturales, subversivas que tenían la comunidad LGBT en este barrio de Nueva York, que es la cultura del ballroom, ¿no? La cultura del ballroom, la cultura de la pasarela, como se podría traducir de alguna forma acá, que tiene que ver con este grupo de personas LGBT, sobre todo personas trans, pero también drag queens, gente de la comunidad, y sobre todo en ese contexto del documental atravesado por una cuestión racial fuerte, personas afrodescendientes, personas latinas, chicanas, que convivían, ¿no?, en los márgenes de la ciudad de Nueva York, utilizan este espacio un poco para empezar a construir desde los abajos un cómo ser, ¿no?, queer, cómo frente a estas injurias y reapropiaciones de esa injuria, bueno, cómo nosotras empezamos a tejer y diseñar desde los márgenes y desde abajo, que es ese queerness, ese germen o esa materialidad queer. Y lo hacen a través de la creación y la inauguración de un montón de categorías de ballroom que buscan de alguna forma emular, ¿no?, ese desarrollo como humano detrás de la comunidad LGBT, pero también a través de una guiño y una sátira muy sutil y muy poderosa, ¿no?, al mundo heteronormativo, ¿no? Claro. Y para eso les voy a dar uno de los ejemplos más interesantes, que tiene que ver con esta idea del realness, ¿no?, que es uno de los conceptos más políticos interesantes que aborda esta época y la película se muestra claramente, que tiene que ver con esta exigencia de la autenticidad, ¿no? Es como hay un mundo heteronormativo que está siempre buscando que seamos mejor o distintos y fieles a lo que tenemos que ser, ¿no? Y hay como una especie de narrativa que es incambiable, ¿no? Que es inmutable de nuestra historia. Si naciste de una forma, bueno, hay como una especie de condena, maleficio de que eso te va a atravesar toda la vida, ¿no? Entonces, a través de la categoría del realness, se empieza a emular que mucho de eso que parece biológico, que parece orgánico, que parece una profecía, en realidad está absolutamente atravesado por la cosa de la prótesis, del disfraz, del caminar y de emular e imitar ser algo que el mundo te dijo que nunca vas a hacer, ¿no? Entonces está, no sé, el executive realness o el parecer un ejecutivo de Wall Street y cómo ellos mismos emulaban esas pasarelas, la forma en la que caminaba un ejecutivo y mostraban el valor performático, ¿no? Esto es lo que podría decir una autora como Judith Butler, ¿no? Las drag queens, el ballroom, son espacios en donde también lo muestra muy bien la directora, está todo el tiempo relevando como un químico revelador, ¿no? Mostrando lo performático que es las ficciones que sostienen, ¿no?, esta heteronormatividad y este patriarcado, ¿no? Todo el tiempo estamos imitando y construyéndonos a través de actuaciones inconscientes, y el ballroom es como la espectacularización, ¿no?, de esa idea. Y un poco lo que hace la directora justamente es capturar, ¿no?, esa escena, y para mí esto es lo que hace de forma más exitosa, ¿no? Y después, para mí, debajo de ese, como en una segunda capa de eso, otra de las cuestiones más interesantes y discusiones que empieza como a traer a la luz y empezar a discutir en otros espacios, no necesariamente de la comunidad, tiene que ver con, bueno, me gustó esto que dijo Ro antes y lo tomo, ¿no?, como esto de generar parentesco, ¿no? Claro. Y un poco empezar a dar visibilidad y darle importancia a que la familia biológica, genética, no es el único espacio, ¿no?, para construir sociabilidad, amorosidad, contención y redes de cuidado, y justamente
el documental se centra en un par de figuras como Pepper LaBeija, Dorian Corey, Angie Extravaganza, que son estas madres, estas figuras que dentro de sus retóricas de enseñanza, de transmisión de conocimiento, de sostenimiento de sus valores como casas, como espacios de aprendizaje, también hay una retórica del cuidado y el amor y la amorosidad y el sostenimiento, ¿no? Donde empiezan a adoptar ilegalmente, ¿no? Pero sí, de acoger, ¿no? A estos renegados, a gente que quizás estaba en su momento atravesando situaciones de violencia, de consumo, viviendo en la calle, ejerciendo de forma involuntaria la prostitución, y bueno, todos esos temas que empiezan de alguna forma a nuclear, ¿no? Estas familias, ¿no? Inventadas. Claro, se adoptan las unas a las otras y también hay una cuestión de cuidado y de crear comunidad, que Claro. también, no sé, lo podemos ver en Las Malas de Camila Sosa Villada, o sea, es algo que encontramos mucho en la representación del orgullo. Exacto. Y ahora vamos como a la tercera capa, ¿no? Que tiene que ver que, si bien para mí es súper importante Paris is Burning, y yo recuerdo haberlo visto mucho más chica y que me vuele la cabeza justamente todas estas posibilidades y este mundo, ¿no? De extrañezas, de fondo también hay una crítica muy latente que la propia comunidad le hace al propio documental, que tiene que ver con la discusión sobre el extractivismo blanco, ¿no? Es decir, es un documental que está un poco tenido, ¿no? En esa discusión de quién nos representa, ¿no? También. O sea, quién tiene las posibilidades, quién tiene la llave, quién tiene el financiamiento, ¿no? Para poder venir, poner una cámara y contar nuestra historia. Claro. ¿No? Porque si bien la directora lo hace seguramente con esta perspectiva antropológica, ¿no? De mostrar desde el documental una realidad que hasta ese momento parecía oculta o ignorada o que se fingía demencia de que existía ahí y era una resistencia. A su vez hay como una denuncia desde los colectivos afrodescendientes y las propias personas que participan del documental, que todo eso no terminó por, de alguna forma, impactar de manera positiva en esas propias comunidades. Y de hecho, durante el documental ocurre una tragedia que es el asesinato de Venus Extravaganza, que era una de las participantes del documental, que habla en el documental y cuenta toda su historia, y en el medio de las que son las grabaciones aparece asesinada, estrangulada debajo de su cama de su hotel. Y Venus estaba todo el tiempo hablando de, bueno, que ella, el ballroom le dio este camino para reconocerse como mujer trans, pero que al final del día ella quería ser una mujer, Claro. ¿no? Sí. Y cómo su figura es absolutamente interesante para ver que un documentalista, una persona que va a hacer esta producción audiovisual, que viene desde afuera, viene, graba, genera esa imagen, esa fotografía en términos de como de snapshot, ¿no? O sea, captura ese momento en el tiempo, pero una vez que sale, ¿no? De ese entorno, esa comunidad sigue sufriendo esas mismas... Sigue transitando las mismas problemáticas y sufrimientos que la hacían desde que llegue esta persona. Entonces, bueno, la pregunta como de cierre, que no voy a dar una respuesta, porque no me gusta dar respuestas, pero sí setear preguntas, es decir... ¿Con qué elegimos quedarnos, no, de Paris is Burning, ¿no? Con el impacto que tuvo a nivel cultural, que se volvió cultura pop, que dio lugar incluso a que hoy en día programas como RuPaul's Drag Race, que masificó y globalizó el oficio de las drag queens, tengan una plataforma que nos dio a nosotras esa capacidad de encontrarnos, quienes estamos alejadas de esos mundos, entender que la forma que queremos habitar el parentesco también es válida y es posible y es histórica, y no es algo que nos pasa solo a nosotras, sino que nos posicionamos en un linaje histórico que ya lo venía haciendo, o es una forma más, ¿no? Que tiene este capitalismo que a veces es atroz y es muy, muy vil, ¿no? De generar este extractivismo y tomar de las comunidades lo que es útil y dejarlas morir, ¿no? A los costados. Estamos escuchando a Lu Roda en su nueva columna, esta vez en oportunidad del orgullo y representación por la marcha de mañana. Y te queda una película más, ¿no, Lu? Me queda una película más, que esto es un tema que me parece recontra interesante, que antes de pasar a la película, que el primero que hablar para quienes están ahí con ansiedad es la secuela, ¿no? De La pesadilla en la calle del infierno, Nightmare on Elm Street 2, el regreso de Freddy. Quiero hablar brevemente, un breve paréntesis, de algo que me interesa muchísimo hace muchos años, que es el queer coding, ¿no?
¿Qué es? El queer coding, para quienes no lo saben, nace allá durante la época del Código Hays, cuando en Hollywood se empezó a censurar un poco y a revisar qué impacto está teniendo las películas respecto a la moralidad y la reconstrucción de moralidad que se hace y que se quiere transmitir desde el cine, y reconociendo al cine como un aparato ideológico, ¿no? Uh-huh. Diría Althusser, ¿no? Y el queer coding es esta práctica, ¿no?, que se empezó a generar de dotar a personajes características, gestos, estéticas, diálogos, actitudes muy vinculadas y asociadas constantemente con la comunidad LGBT, sin explicitar jamás, ¿no?, que tiene una orientación sexual o identidad de género disidente. Uh-huh. Justamente para evadir en sus comienzos toda la discusión con el código. Sin embargo, esto tuvo su problemática, incluso detrás de quizás, digamos, ¿no?, que pueda haber una motivación incluso hasta positiva de querer llevar a escena en la representación de estos personajes, siempre quedaban en un tono negativo. Y ahí traigo 2 ejemplos muy preciosos que seguramente Agus me va a acompañar, que son de Disney, de nuestro querido Disney, con lo que nos hemos criado y que ha desde muy temprana edad calado la mente de niños y niñas. Exactamente. Uh-huh. Que son 2 personajes muy icónicos, 3 en realidad, que son 3 villanos de los 90 en Disney, que son nuestra querida Úrsula, nuestro querido Scar y nuestro querido Jafar, ¿no? Uh-huh. 3 personajes que siempre, de hecho, Úrsula se hizo a imagen y semejanza de la drag queen Divine, claro, que era una drag queen, es la drag queen protagonista de las películas de John Waters, y que justamente viendo esa representación de lo grotesco que tiene la figura de Divine, se toma Úrsula para representar esto grotesco, esta voluptuosidad y exageración de la feminidad, sí, asquerosa y villana, ¿no? De hecho es el personaje más sexualizado de la Sirenita, o sea, es la de que de alguna forma le muestra a la Sirenita cómo es que tiene que seducir, cómo es que tiene que usar su cuerpo. Y hay algo de nunca serás una mujer de verdad, ¿no? Porque justamente la narrativa detrás del personaje de Úrsula es que no puede alcanzar el amor desde su posición monstruosa y requiere robar la voz de Ariel, requiere emular el cuerpo de una mujer para alcanzar ese lugar que para ella es inalcanzable, ¿no? O sea, miremos todo este código, claro, y detrás una persona que es literalmente está maquillada como una drag queen, que se parece a una drag queen que en la verdad existe. ¿Qué mensaje estamos llevando a esos personas LGBT de 5 años que estamos viendo la Sirenita? Y lo mismo con Scar y Jafar, para no extenderme mucho, encarnan este estereotipo amanerado, como modales refinados, muy asociados a la pluma, ¿no?, como se dice, de los varones homosexuales, y a una posición muy como evidente de su homosexualidad, que también es un gran terreno, ¿no?, de discusión. Se tiene que notar, ¿no? Hay algo interesante en que se vea en lo visible de notarse tu orientación sexual, ¿no? Entonces también ahí estos 2 villanos, ¿no?, exitosos, porque son 2 villanos justamente exitosos en su narrativa. Scar fue rey muchos años. Tienen también, ¿no?, como esa contraposición, ¿no? Bueno, Scar se contraponía mucho con eso más machista y chauvinista de Mufasa, ¿no? Como ese rey león fuerte, jerárquico, ¿no? Y Scar era un marginado con las hienas, con las obras, ¿no?, del reino animal, y aún así se le pone en esa posición feminizada y homosexualizante, quizás. Así que esto como introducción conceptual, de alguna forma, a hablar rápidamente, ¿no?, de Pesadilla en la calle del infierno 2, La venganza de Freddy, no, El retorno a la venganza, que es una película muy poco vista. Sí, de hecho para es los fans de terror y para los fans. Yo, de hecho, la vi mucho después de ver 1, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, queda la 2 ahí relegada. La 2 queda relegada, porque es una película muy poco Freddy, en el sentido de que quienes somos fans de la saga y que conocemos la saga, medio como que se pasa por la cola, voy a decir, para hacerlo sutilmente, todas esas reglas que una conoce de la cultura popular de que es Freddy, te matan los sueños, claro, todo eso medio que se lo pasa por el forro, y de fondo hay como todo un montón de narrativas y situaciones, escenas que emulan esta subtrama, este subtexto, a veces más texto que subtexto, de que es una alegoría, ¿no?, a la homosexualidad, ¿no? Tenemos este personaje que es Jessie, que se muda a la vieja casa donde aparece Freddy en la primera película y empieza a sufrir pesadillas
que intenta poseer su cuerpo, ¿no? Intenta sí, es en una posesión tomar uso, ¿no?, de ese cuerpo de este joven y lo utiliza para matar, ¿no? Justamente claro. Eso es lo extraño, que no coincide con la narrativa histórica de Freddy. Sin embargo, es lo interesante de la película, lo que la hace en este subtono homosexual, es que siempre que aparecen Freddy, ocurren cosas homosexualizantes o homoeróticas que dan cuenta de que en el momento que nuestro protagonista tiene algún tipo de despertar homosexual, aparece el monstruo, ¿no? Aparece el mal, aparece el villano, aparece la pesadilla para estar ahí, para tomar control de su cuerpo, y la homosexualidad aparece como contrapuesta a algo indomable, ¿no? Claro, como acechándolo. Como acechándolo, hay un montón de escenas, que en la primera escena que aparece está siempre desnudo, está siempre en calzoncillos. Hay una escena que me parece la que más digo, porque después se fue a preguntar, ¿no?, al guionista de la película, che, ¿tu película tiene subtexto gay? Y él dijo, no. Para nada. No, quizás es porque es gay el actor que hace el protagonista. Es culpa del actor. Es culpa del actor. Actor que después dejó de trabajar 30 años por todas las consecuencias que tuvo para él, justamente todo lo que fue hacer esta película y esta victimización de que por su homosexualidad volvió homosexual la película, claro. El efecto contagioso, en el medio esta persona se enferma de VIH, entonces digo, imaginemos también ese subtono detrás, como traía con Paris is Burning, hay detrás también cosas que están sucediendo y que están alterando nuestras vidas y nuestra sostenibilidad, ¿no?, en este mundo, y que las películas también están haciendo eco. Y para mí la escena más interesante, que digo, ¿cómo no te diste cuenta?, es que literalmente Jesse tiene un encuentro con un profesor de gimnasia de él en un bar, ¿no? Estamos hablando ya primero de una situación asimétrica de edades, él es un menor yendo a un bar de leather gays que lo dejan pasar y nadie le pregunta nada. Claro. Un montón de mitos que se quieren a veces sustentar hacia la comunidad, y este profesor sadomasoquista vestido de cuero que lo agarra y en vez de llevarlo a la casa lo lleva al gimnasio del colegio para castigarlo, ¿no? Claro. ¿Qué narrativas estamos ahí de alguna forma compartiendo respecto al comportamiento homosexual público? ¿Qué pasa si hay un profesor gay, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones se van de alguna forma son incluso hasta más interesantes de ver que la película en sí mismo, o claro, lo que ocurra a nivel terror, lo que ocurra a nivel villano, porque lo más interesante que tiene para compartirnos es, wow, cómo tomaron esta plataforma del terror, del miedo y de la posesión y todos estos tópicos muy comunes en los años 80 del cine de terror, para darnos una bajada moral respecto a la homosexualidad como un villano o alguien de terror, ¿no? Así que nada, por mi parte mi idea era transmitir eso, ¿no? Que hay, dejarles también una pregunta, ¿no?, para cerrar, que tiene que ver, bueno, ¿qué lugar ocupamos hoy, ¿no? Las personas LGBT, ¿qué lugar ocupamos como parte de la comunidad en el cine? ¿Qué respuesta nos puede dar, ¿no?, el cine para nosotras? Y qué deuda tenemos, ¿no? ¿Qué falta para que detrás y delante de las cámaras haya personas LGBT que de manera sincera, honesta, poderosa y amorosa retraten nuestras vidas? ¿Qué lugar hay, ¿no?, para las historias trans, gays, travestis, bisexuales? Y me pregunto un poco, hago eco de una discusión que hubo en este programa hace un tiempo, ¿no? De ¿qué historias LGBT se financian también, ¿no? Claro. Pensando desde lo político, desde que todas las películas necesitan financiamiento. ¿Cuáles son las películas que LGBT que hoy están haciéndose eco en los festivales del mundo, que están haciendo financiamiento y premiación? ¿Qué es lo que están contando? Una Emilia Pérez, por ejemplo. O sea, sí. ¿Qué historias son las que terminan teniendo ese presupuesto para que terminar siendo retratadas y llevadas a la gran pantalla, ¿no? Me pregunto también. Todavía hay que preguntarnos, ¿no? Que no solamente qué lugar ocupamos en el cine, sino también qué nos demanda la sociedad que ocupemos en ese lugar. Porque podemos hacer muchos esfuerzos contrahegemónicos y narrativas de resistencia, pero hoy en día estamos viendo una sociedad que está cada vez más corriéndose hacia la derecha. Cada vez más parece que siguen rompiendo los límites que es la derecha y todo va empeorando. Y esa sociedad exige, ¿no?, de alguna forma que nuestra participación en todos los espacios de la vida, incluyendo el cine, sea cuestionada, ¿no? Si no estamos presentes en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en los espacios públicos, en las familias, ¿por qué deberíamos estar en el cine? Se pregunta la derecha. Yo me aterra pensar en eso, pero pienso que todavía tenemos que luchar por
estar en todos estos lugares, incluyendo también en las pantallas. Y también en la calle, mañana, los invitamos y las invitamos. A las 3 de la tarde en el Congreso, no estoy segura, revisen lo que estoy diciendo porque no le chequeé, pero creo que es a las 3 de la tarde en el Congreso para marchar en contra de los travesticidios. Bueno, y terminamos un poco con un tono un poco más esperanzador. Esta columna de las obsesiones de la transfilosa, de Orgullo y Representación, que van a poder volver a escuchar en Spotify, en YouTube. Búsquennos, suscríbanse. Vamos a tanda y seguimos.